EDETEAM es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas. Llegar a los 30 años es un hito súper importante en la vida de toda persona, porque es cuando ya deja de ser joven oficialmente y se espera que como ya lleva 3 décadas en este mundo haya alcanzado ciertos logros, o uno mismo los espera, ¿no? Haber llegado a ciertas metas. Steve Jobs a sus 30 años había logrado prácticamente todo, era una celebridad en la tecnología. A los 21 años había fundado su empresa Apple junto con su socio Steve Wozniak. A los 25 años, tan solo 4 años después, esta empresa había salido a la bolsa y fue la salida a la bolsa más exitosa de la historia hasta ese año y convirtió a Steve Jobs en multimillonario. Y antes de llegar a los 30, poquito antes, lanzó la Macintosh, la computadora más revolucionaria en la historia de la compañía, con una excelente campaña de publicidad y de marketing. Así que a los 30 años Steve Jobs lo tenía todo, era una celebridad mundial de la tecnología, pero poquito tiempo después fue despedido de la empresa que ayudó a fundar. ¿Cómo puedes estar en lo más alto, en la cúspide, y caer a lo más bajo, de un momento a otro prácticamente, y perder el control de la compañía que ayudaste a fundar? En este video te voy a contar cuál fue el error que cometió Steve Jobs que lo llevó a ser despedido de la compañía y cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta historia tanto para nuestra vida personal como para nuestra vida profesional. Pero antes de continuar con la historia de Steve Jobs, te recuerdo que en EDETEAM puedes aprender y dominar la tecnología desde cero hasta nivel avanzado. Porque EDETEAM es tecnología para todos. No importa tu país, tu edad, tu profesión, tu condición socioeconómica. En EDETEAM todos pueden dominar la tecnología. Así que ve corriendo a ede.team para comenzar a estudiar gratis y no te detengas. Y esta semana han llegado 2 cursos nuevos a EDETEAM. Cómo integrar PayPal en tu sitio web. Con este curso aprenderás a convertir cualquier sitio web en un completo e-commerce recibiendo pagos vía PayPal. Y además el curso de Spark AR para que aprendas a crear realidad aumentada con las tecnologías de Facebook y estés preparado para el metaverso. Si eres estudiante premium, estos cursos ya están en tu cuenta, y si aún no lo eres, puedes comenzar estos cursos y cualquiera de nuestros cursos completamente gratis. Ve a ede.team para comenzar hoy mismo y no te detengas. Volviendo a la historia de Steve Jobs, hay que recordar que él fue adoptado. No conoció a su padre biológico hasta muchísimos años después, cuando él ya era mayor. Y el hecho de ser adoptado, aunque su padre adoptivo le dio mucho amor y le enseñó muchísimas cosas que le sirvieron en la vida, cuando trabajaba en Atari, antes de Apple, él viajó a la India a buscar a su gurú espiritual y siempre estaba en esa búsqueda espiritual. Así que cuando empezó con Apple, él era muy joven y era consciente de que no tenía la experiencia ni la capacidad para dirigir una empresa. Así que buscaron un CEO. Y él lo que buscaba en un CEO era una figura paternal, alguien que le oriente, que le enseñe sobre el mundo corporativo, sobre el mundo de las empresas, y siempre se aferró a estas figuras paternales como Bill Campbell, Mike Markula, Arthur Rock, entre otros. Así que el primer CEO de Apple no fue Steve Jobs, fue Mike Scott, un veterano del mundo de la tecnología que fue reclutado por Mike Markula, el primer inversionista de Apple, y Mike Scott duró hasta 1981, momento en el cual decidieron buscar un nuevo CEO. En ese momento la Apple II era la máquina maravilla de Apple. Se vendía muchísimo de las Apple II, pero Steve Jobs estaba obsesionado con tener un propio producto. Así que empezó con el proyecto Lisa, cuyo nombre venía de su hija, pero luego, por rencillas internas, lo sacaron del proyecto y él se adueñó de otro proyecto llamado Macintosh. E hizo a ese proyecto suyo y lo declaró como una bandera de guerra, como una bandera de rebeldía dentro de la empresa. Para ese entonces se estaba buscando un nuevo CEO, un CEO con experiencia de marketing que permita llevar a Apple más allá de los fanáticos de la tecnología hacia el público masivo. Steve Jobs quería que todas las personas tengan una computadora de Apple y no solamente los expertos en tecnología. Y el candidato perfecto era John Sculley. John Sculley venía de Pepsi y había creado una increíble campaña llamada El Reto Pepsi que había puesto de rodillas a Coca-Cola. Esa es otra historia para otro video. El punto es que era tan bueno en marketing que Steve Jobs pensó que era la persona adecuada para llevar a Apple a las masas. Entonces empezó una especie de cortejo entre los dos, donde los dos intentaban adularse uno al otro, donde uno terminaba las frases del otro, donde coincidían. Parecía una luna de miel en la que se estaban enamorando uno al otro. Hay que tener en cuenta que Steve Jobs tenía para ese entonces 27 años y John Sculley 43, así que seguía estando la figura paterna en la cabeza de Steve Jobs, de alguien que le enseña a dirigir una empresa, de alguien que le enseña el mundo corporativo. Así que esa figura la vio en John Sculley y él quedó convencidísimo de que era la persona ideal para dirigir a la compañía. Cuando John Sculley dudó y le dijo a Steve Jobs: oye Steve, ¿qué tal que yo los asesoro por fuera, que soy un asesor externo en vez de trabajar con ustedes? Steve Jobs le soltó una frase que pasó a la historia: ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o quieres venirte a Apple a cambiar el mundo?
Fue una frase que se le quedó grabada dentro a John Sculley y no pudo decirle que no y se fue a Apple. En Apple durante un tiempo continuaba la luna de miel, es decir, adulaciones constantes, Steve Jobs diciendo que John Sculley era su mentor, John Sculley diciendo que Steve Jobs era el visionario que toda empresa quisiera tener, una relación que tarde o temprano iba a terminar bastante mal. En parte porque Steve Jobs estaba buscando una figura paterna y en parte porque John Sculley venía de un mundo corporativo muy diferente al mundo de la tecnología, un mundo en el que se hacen planes de negocio, se ejecutan y ya está. El mundo de Apple en el que él entró era un mundo en el que Steve Jobs se sentaba en las salas de reuniones descalzo, cruzado en una posición de yoga, moviendo los dedos de los pies y donde la gente empezaba a discutir a gritos. Eso era algo que él nunca había visto y lo dejó completamente desconcertado y no sabía qué hacer. Así que una de las estrategias que usó John Sculley fue intentar caerle siempre bien a Steve Jobs en lugar de controlarlo, que era su función realmente. ¿Y por qué controlarlo? Porque Steve Jobs solía ser volátil, podía estar muy feliz en un momento, muy enojado en el otro momento, podía arruinar con su temperamento y sus malos modales una reunión de negocios que John Sculley se había esforzado por crear. Así que John Sculley con el tiempo empezó a hartarse de esta volatilidad y estos malos modales de Steve Jobs. Pero por su lado Steve Jobs empezó a hartarse de que John Sculley parecía el clásico empresario que no entiende nada de los productos, que no entiende nada de tecnología y que todo lo dirige desde una oficina. Poco a poco empezaron a perderse el respeto mutuamente, aunque seguían fingiendo, públicamente seguían fingiendo que eran el dúo perfecto para Apple. Pero todo empezó a resquebrajarse con la salida de la Macintosh, porque la Macintosh fue el producto más revolucionario de Apple para la fecha. Era una computadora con interfaz gráfica y ratón, pero ya había una computadora con interfaz gráfica y ratón dentro de Apple y se llamaba Lisa. Pero Steve Jobs, como le habían quitado el proyecto Lisa, tomó una venganza personal y usó el proyecto Macintosh para hacerle daño a Lisa. Incluso en las conferencias de prensa cuando se lanzó Lisa, Steve Jobs decía que pronto va a salir la Macintosh que va a ser mucho más potente que Lisa. ¿Qué directivo de una empresa diría eso de su propio producto? Prácticamente Lisa nació muerto. Ese fue el primer problema. El segundo problema era que John Sculley le exigió subir el precio de la Macintosh de $1,995, es decir, por debajo de los $2,000, a $2,495. Subirle $500, estamos hablando del año 1984, cuando $2,000 no eran los de hoy, tienes que calcularle la inflación, así que sería mucho más en dinero actual, porque John Sculley le dijo que necesitaba marketing y ese marketing debía estar incluido en el precio del producto. Steve Jobs estaba bastante enojado, no quería subir el precio, pero al final tuvo que ceder porque el consejo le dio la razón a John Sculley y el precio subió. Décadas después, Steve Jobs seguía echándole la culpa a John Sculley por las bajas ventas del Macintosh, por esa subida de precio. La siguiente discusión después del precio de la Macintosh fue el anuncio de lanzamiento. Se había hecho un guión para un comercial cuya filmación iba a costar $750,000. 3/4 por un comercial de unos cuantos segundos. Steve Jobs presionó mucho y al final el consejo aceptó pagar el dinero para realizar este comercial. Pero cuando vieron este comercial quedaron horrorizados porque eran un montón de cabezas rapadas que se sentaban frente a una pantalla donde un tipo les hablaba y les lavaba el cerebro y luego llegaba una chica corriendo que agitaba un martillo y lo lanzaba contra la pantalla como para romper ese poder maligno que lavaba la cabeza de la gente. No había computadoras, no había tecnología, solamente se decía que pronto Apple iba a lanzar la Macintosh y que 1984 no sería como 1984. Nadie en el consejo entendió el comercial y dijeron que no iba a salir. Pero Steve Jobs se lo mostró a Steve Wozniak y él dijo que sí, que era excelente, que había que lanzarlo. Y le preguntó cuánto cuesta anunciarlo en la Super Bowl. Jobs le dijo que $800,000, así que fueron a medias. Woz puso $400,000 y Jobs puso los otros $400,000 y de su bolsillo pagaron la transmisión del anuncio que hasta el día de hoy sigue siendo considerado el mejor anuncio en la historia. Y John Sculley no lo vio. Entonces ya te imaginarás esas rencillas entre ambos. Jobs ya no lo respetaba para nada. 2 días después de la presentación del comercial que hizo que todo el mundo se quede hablando de la Macintosh, Steve Jobs hizo su primera presentación maestra. De esas presentaciones que se convertirían en su sello con el tiempo. La primera fue en 1984, cuando presentó la primera Macintosh y esta Macintosh tenía música. Esta Macintosh hablaba y decía que Steve Jobs era un padre para él. La gente aplaudía, silbaba, gritaba como si estuvieran en un concierto de rock. Era increíble y la Macintosh se viralizó en un tiempo en que no existían las redes sociales. La viralización era a través de los medios de comunicación, los periódicos, los canales de televisión que hacían entrevistas y hablaban, la gente que llamaba porque quería saber más de la Macintosh. Fue una locura total.
Así que Steve Jobs se convirtió en una celebridad mundial de la tecnología de un momento para otro y ya era incontrolable para John Sculley. Cuando John Sculley debía controlar a Steve Jobs, ese era su trabajo, pero no había forma de controlar a este caballo desbocado que iba por aquí, por allá. Lo primero que hizo fue vengarse del proyecto Lisa porque despidió a empleados del proyecto Lisa diciéndoles que ellos habían fallado y subiéndole el sueldo a empleados del proyecto Macintosh. Lamentablemente, esta luna de miel duró poco porque una vez que se enfrió todo el hype de la campaña de marketing, las ventas de la Macintosh empezaron a bajar muchísimo porque la Macintosh era una computadora lenta, era una computadora que no tenía disco duro, así que había que estar utilizando disquetes para compartir información y era cara. Un año después, la Macintosh se vendía solamente un 10% de lo esperado. Steve Jobs estaba desesperado por las bajas ventas, así que presionó muchísimo al equipo y lo que consiguió fue que varios talentos vayan saliendo de la compañía porque ya estaban cansados de tantas peleas. Entre ellos, Steve Wozniak. A Steve Wozniak no le gustaba pelear. Era un ingeniero que le gustaba crear productos y no le gustaba toda esa política corporativa, así que también él dejó el barco. Domina la tecnología y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. No importa de dónde vengas, estudia, persevera y no te detengas hasta ser la mejor versión de ti mismo. En EDTeam acompañamos a miles de personas en su crecimiento personal y profesional. Entra en ed.team/cursos y tú puedes ser el próximo. Al año siguiente, la agencia de publicidad intentó repetir el éxito del anuncio de 1984, creyendo que con eso subirían las ventas. Pero lo único que hicieron fue joder más aún la situación, porque el anuncio fue terrible. El primer anuncio era optimista. Apple era la fuerza que venía a liberar al pueblo del gran hermano opresor que representaba IBM, mientras que este segundo anuncio representaba a unos ejecutivos que se tiraban por un barranco como autómatas cantando una canción oscura y con todo un tono tétrico. Parecía una película de terror más que una campaña publicitaria. Fue insultante y en lugar de ayudar a vender más Macintosh, hizo que la imagen de la compañía se vea bastante deteriorada. Así que para mayo de 1985, John Sculley reunió fuerzas y se enfrentó a Steve Jobs. No quería hacerlo, no le gustaban esas confrontaciones, pero ya tenía crisis nerviosas por tener que aguantarlo, por no saber cómo iba a reaccionar en algún caso, así que pidió ayuda al consejo directivo y les dijo: Steve Jobs o yo. Les presentó un plan para reorganizar la compañía y les propuso que Steve Jobs sea sacado del proyecto Macintosh y que se le dé un cargo como de visionario corporativo. Un título bonito para que no joda, ¿no? Para que esté ahí soñando con algunos inventos para el futuro, pero que no joda al día a día de la empresa. Sin embargo, miembros del consejo como Jay Elliott o Bill Campbell estaban a favor de Steve Jobs. Sabían que Steve Jobs tenía un temperamento terrible y podía ser bastante grosero, pero también se daban cuenta que él era el genio que ayudaba a impulsar la empresa y que si ese genio se iba de la empresa iba a sufrir mucho. Así que hicieron lo posible porque se le busque un cargo no decorativo a Steve Jobs, sino un cargo real, un cargo con funciones, pero al final se decidió no darle ni siquiera eso. Jobs, cuando se enteró, intentó manipular al consejo, intentó manipular a John Sculley y le dijo: ¿por qué no renuncias? Vete, no sabes dirigir una compañía, déjamelo a mí. Es obvio que yo cometí un error al contratarte, pero John Sculley se puso firme y no se dejó seducir por Steve Jobs, porque Steve Jobs era una fuerza de la naturaleza que venía y te convencía de todo. A eso los empleados le llamaban el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs, cuando te venía y te convencía de cualquier cosa. Pero John Sculley se puso fuerte y en una reunión del consejo del 24 de mayo decidieron destituir a Jobs de su cargo de director del proyecto Macintosh y no darle ningún cargo. O sea, era un accionista de la empresa, pero no tenía funciones. Así que el despido en realidad era de sus funciones dentro de la empresa, porque él seguía siendo accionista y eso nadie se lo podía quitar. Pero imagínense el dolor. Acabas de cumplir 30 años, hace apenas 3 meses, has lanzado el producto más revolucionario de la tecnología, no se vende bien por culpa de una mala estrategia y te botan. Aparte que tú fuiste el fundador de esa compañía. El dolor debe ser gigantesco y él mismo lo reconoció años después en su famoso discurso en Stanford, que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, pero que le enseñó mucho. Porque en este momento, sin funciones operativas dentro de la empresa y sin saber qué hacer a sus 30 años, decidió crear una nueva compañía. Así que vendió todas sus acciones de Apple, excepto una, y se llevó consigo un grupo de ingenieros de Apple que estaban ansiosos de trabajar con él. Y eso es lo más alucinante de la historia, ¿no? Cómo siendo Steve Jobs un tipo tan temperamental y con un
carácter tan duro y difícil, ¿cómo así tenía ingenieros tan talentosos que querían irse con él a donde él vaya a trabajar nuevamente con él? Era por las cosas que podían lograr juntos, era por la energía que Jobs transmitía al equipo para que se logren grandes cosas. Y eso es lo que querían ver, porque sentían que con la salida de Steve Jobs de Apple, la empresa se iba a transformar en una empresa burocrática, en una empresa aburrida, y efectivamente eso es lo que pasó. Steve Jobs le llamó a su nueva empresa Next, que significa siguiente en español, una nueva empresa de computadoras, y creó un sistema operativo llamado Next Step, que en español significa siguiente paso. Todo tiene un sentido. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que cuando Steve Jobs abandona Apple en 1985, Bill Gates lanzaba la primera versión de Windows. Un rey caía y otro rey se levantaba. Y como ya sabemos, Steve Jobs y Microsoft dominaron el mundo de la tecnología por casi 20 años. Hasta que Steve Jobs volvió a Apple, que estaba al borde de la quiebra en 1997, y la convirtió en la compañía más valiosa del mundo. Pero ese es tema para otro video, porque este ya se hizo muy largo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Por un lado, la importancia de la contratación. Steve Jobs se dejó encandilar por un genio del marketing que no necesariamente era un buen director de empresa y que no necesariamente tenía el carácter para dirigir una compañía como Apple, pero él se enamoró fácilmente de estas cualidades y vio una figura paternal y un mentor. Mala forma de contratar. No contrates porque alguien te caiga bien si es que estás emprendiendo. El otro detalle es la confusión entre dirigir una empresa y crear productos. Steve Jobs era muy bueno para imaginar productos grandiosos, pero no era bueno dirigiendo. Era temperamental, no tenía una buena estrategia, no tenía un buen liderazgo. Mientras que John Sculley, si bien es cierto que sabía manejar la estrategia, sabía manejar la política interna, no tenía idea de cómo crear productos, y esas fueron las principales discusiones entre los dos. El equilibrio entre la creación de grandes productos y la buena dirección de la empresa es lo que va a llevar a la empresa muy alto en la vida. Y la tercera moraleja, y quizás la más importante de todas, es que si estás arriba, no te la creas, no te vuelvas arrogante, porque la caída puede ser dura, y cuando caigas no es el fin tampoco. Si tú caes, vas a poder levantarte. 12 años después de esta caída tan dura de Steve Jobs, empezó una siguiente etapa en su carrera en la que convirtió a Apple en la compañía más innovadora del mundo. Así que esa es la última lección. Todos tenemos una nueva oportunidad, aunque en este momento creamos que estamos en la nada, que hemos fracasado, que todo lo hemos perdido. Siempre la vida te da una revancha. Espero que este video te haya gustado. Cuéntame si ya sabías esta historia y qué otras historias del mundo de la tecnología quisieras conocer. Yo soy Álvaro Felipe. No te olvides de visitarnos en ed.team, porque ed.team es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas. Nos vemos en un próximo video. Chao. EdTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.